Si crees que 50 sombras de Grey revolucionó el panorama literario y social por explícita y transgresora, prepárate para flipar. Storytime de cómo un autor casi desconocido la lió pardísima en la Inglaterra de entreguerras, también conocido como el amante de Lady Chatterley. Vamos a empezar por el principio. En 1885 nacía en Inglaterra un rollizo bebé, hijo de una familia obrera. Era un niño bastante normal con dos características especiales. La primera, tenía un montón de talento escribiendo, y la segunda, tenía bastante poco apego a la moralina social de la época. Así que David Herbert Lawrence, que es como se llamaba este bebé, empieza a escribir y de tanto darle a la tecla, en 1928 le sale un novelón. 400 paginillas más o menos de revolución sexual y social con cero moralina. El amante de Lady Chatterley es una novela bastante curiosa que lo tenía todo para revolucionar la situación sociopolítica del momento. Crítica social, crítica al militarismo y a las guerras, crítica a la moral bastante clásica de la época y, sobre todo, una protagonista femenina sin cortapisas, y eso fue lo que más lo lió. En la novela, Lady Chatterley está casada con un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que está encamado y la trata fatal, y acaba liándose con un guardabosques que es todo lo que está bien en este mundo, y en la cama. Ahí también está bastante bien el señor. Y lo más revolucionario de esta novela es que ella es quien toma la acción en todo momento. Ella decide, ella ejecuta y ella lo goza. Y lo goza bastante y bastante explícitamente. Y esto fue lo que dejó sin palabras a la Inglaterra pacata de aquella época de entreguerras. No les hacía ninguna gracia que en una novela una mujer follase, lo disfrutase y no tuviese ningún tipo de consecuencia posterior. Fue un absoluto escándalo. Así que la novela no pudo publicarse. Bueno, en realidad sí, pero se publicó exclusivamente en Florencia. A Inglaterra solo llegaron copias pirata, que circulaban entre la población como la pólvora porque a todo el mundo le encantaba la historia, pero ninguna editorial publicó la novela. Y todo siguió así hasta el año 1960. En ese año, Penguin Books decide coger el manuscrito original y publicarlo sin ninguna modificación, amparándose en una ley que se llamaba Ley de Publicaciones Obscenas, que permitía publicar cualquier tipo de literatura que tuviese obscenidades dentro de ella, siempre y cuando respondiese a la categoría de artística, social o formativa. Es decir, si era arte, pa'lante. Eran los 60, la época de los hippies, del amor libre, así que Penguin dijo, estamos preparados. Spoiler, no. Por lo que sea, al gobierno inglés aún no le había llegado el memorándum de que estábamos ya en plena revolución sexual, así que les dio la vuelta a la cabeza y plantaron una demanda para impedir la publicación en 1960 del amante de Lady Chatterley. Sí, el Estado contra un libro. Increíble. El juicio se celebró en Londres y duró 6 días. Y durante esos 6 días hubo dos posiciones muy claras. La posición de la acusación tenía un solo argumento. ¿Es este el libro que querrías que leyesen tu mujer o tus sirvientes? Ojo, ahí, ¿eh? Un argumento guau, tela. Mientras que la defensa se le ocurrió un poquito más. Llamaron a críticos literarios, profesores universitarios, formadores y analizaron la importancia del cuerpo dentro de la novela, de la liberación femenina. Total, que ganó el libro. Penguin acabó publicando legalmente, por fin, El amante de Lady Chatterley, y el libro vendió más de 1 millón de ejemplares en una semana. Y colorín colorado, bueno, colorín colorado no, porque al contrario que en la novela de Lady Chatterley, en esta historia sí hay moraleja. Ese juicio marcó un antes y un después en la historia editorial. De hecho, lo hizo de tal manera que desde ese momento quedó clarísimo que la libertad de expresión y la libertad editorial estaban por encima de cualquier cuestionamiento moral que no tuviese que ver con cuestiones puramente de derechos humanos. Es decir, desde ese momento ya no bastaba con decir este libro es obsceno, sino este libro puede o no ser interesante. Así que la próxima vez que alguien te diga que la literatura no cambia las cosas, recuerda que hubo un momento, no hace tanto, en el que un libro tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados para defender el derecho de una mujer ficticia a sentir deseo y disfrutar del sexo sin consecuencias. Y ganó.